fuerte. Puse mi granito de arena el viernes por la mañana para ayudar en lo que es el Día de las Naciones, montando las mesas, las sillas y tal. Y por la tarde, cuando estaba después de comer, me senté, estaba viendo un poquito la tele y de pronto empecé a notar un dolor en el pecho muy fuerte, a la altura de aquí. Y fue un dolor que fue de menos a más, hasta que se convirtió en un dolor insoportable. Y ahí estaba mi esposa, Consuelo, preparando las 825 tartas que preparó para la comida de las naciones, y le dije: Consuelo, me duele mucho el pecho. Y el viernes de la semana anterior falleció el hermano de Juan Luis de un infarto, y yo pensé que me estaba dando un infarto, literalmente. Empecé a hacer ejercicio de respiración para ver si respiraba bien. Veía que respiraba bien, me tomaba el pulso yo solo, veía que el corazón iba bien, pero era un dolor muy fuerte. Se lo dije a Consu, la Consu preocupada, pero siguió con las tartas. Me tomé un Voltaren y también una pastilla para tranquilizarme, y le dije: Consu, me voy a echar. Y me eché, y antes de echarme en la cama, pues estaba muy asustado, voy a ser sincero, con toda mi fe y con todo, tenía mucho miedo. Le dije: Señor, por favor, dame un día más de vida. Por favor, Señor. Y me arrepentí ahí de mis pecados y de todo. Me puse de rodillas con el menisco roto, y yo dije: Señor, mi vida es tuya. Y luego vino Consuelo, estuvieron arreglando el local, y él, cuando volvió, ya se me había bajado el dolor, se notaba una... Sí, oramos también, sí, no, es verdad, oró Consuelo ahí. Y bueno, el caso es que fue una experiencia que para mí me marcó mucho. Ayer, cuando fui a Villena, y fui solo con el coche para allá, y llegué y empezamos en el tiempo de alabanza a alabar al Señor como nunca, y con canciones antiguas. Estaba ahí Javi Ogaya tocando. Lo miré a Javi con un corazón lleno de amor por él, tremendo. Y esa mirada de complicidad, ¿no? Que él me miró, yo le miré, me sonrió, yo le sonreí. Alabamos al Señor con las canciones de estas antiguas de te exalto, oh Dios, y disfruté como nunca de la alabanza y de la adoración. Fue para mí como un regalo del cielo. Y bueno, es una experiencia que te marca, que te hace replantearte muchas cosas. Yo le decía: Señor, ¿qué comparto el domingo? Me venían muchas cosas a la mente. Una me venía por la experiencia esa de cuando vienen dos a Jesús y le dicen, viene uno, y le dice: dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y Jesús le dice: ¿quién me ha puesto como juez o partidor? Dice: ya los tenéis. Dice, y le contó la parábola esta de un hombre que una cosecha enorme, ¿no? Y su granero, voy a derribar mi granero, edificar más grandes, voy a recoger la cosecha y diré: alma, descansa, que muchos bienes tienes. Y cuando dice Jesús la parábola, ¿no? Dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿no? Dije: Señor, ¿realmente estamos preparados para si esa noche o ese día se le ocurre al Señor pedirnos nuestra alma? Pero no voy a compartir de eso. Otra de las cosas era, es Domingo de Ramos, se celebra. ¿Por qué no hablar acerca del Domingo de Ramos que se celebra en muchos lugares del mundo? Pero no voy a hablar del Domingo de Ramos, pero sería interesante, porque cuando hablamos del Domingo de Ramos, o la entrada triunfal, como decimos, como también le llamamos, de Jesús en Jerusalén, ¿sabemos realmente de qué hablamos? ¿Sabemos qué ocurrió? ¿Sabemos por qué había tanta gente?
Y la Biblia nos da todas las respuestas. ¿Por qué decían a Jesús, Hosana, hijo de David? Bendito el que viene en el nombre del Señor. No sé si sabéis que la palabra Hosana no es una alabanza. O sí se podría decir. Hosana significa sálvanos ahora. ¿Por qué hijo de David? Tal vez porque alguien o la gente sabía que había nacido en Belén, que era descendiente directo de David, o tal vez porque esperaban un rey que viniera a salvarles como lo fue David. No sabemos. La multitud había venido porque era la víspera de la fiesta de la Pascua y habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta. Pero también había otra multitud que se había juntado a ellos, que eran los que habían visto el milagro de la resurrección de Lázaro. Esto lo dice el Evangelio de Juan. Ahí estaban, y cuando lo ven que sentado en un pollino, echaban el manto sobre los mantos y ramas de olivos, y ahí aclamaron la llegada de aquel que les iba a salvar. Pero no quiero hablar hoy del Domingo de Ramos. Otra de las cosas que me pasó por la cabeza era hablar de las primicias. Porque unos hermanos me preguntaron el otro día de si podía dar una explicación, preparar una explicación acerca de qué son las primicias. Y me encantaría, porque he preparado un estudio bíblico acerca de lo que son las primicias, pero no voy a hablar de las primicias hoy. Interesante, ¿no? Primicias, primero, primogénito, pero es un buen tema, porque es un tema que nos hace ver a nuestro Dios creador, que de lo que Él nos da, nosotros le damos a Él en primer lugar. Porque la tierra no es nuestra, porque Él fue quien creó los cielos y la tierra. Y lo que Él nos permite es usar lo que Él ha creado para nuestra subsistencia. Porque comemos, porque sembramos la tierra. Es verdad que ahora vienen barcos de Ucrania, pero se siembra la tierra que Dios creó. Y vivimos gracias a los recursos que Dios estableció en la tierra. Y como tributo a aquel que es el dueño de esa tierra, nosotros debemos de ponerle a Él en el primer lugar y darle lo mejor de nosotros. Una buena enseñanza, ¿no? Las primicias. Si vamos al libro al Antiguo Testamento, veremos cómo Dios lo estableció ahí. Pero son también para nuestro tiempo, lo veremos en algún estudio. Quiero hablaros en esta mañana de algo que ya sabemos. Esta semana se celebra la Semana Santa en muchos lugares del mundo. Es una fecha establecida por los hombres. El viernes que viene no es Viernes Santo. Lo siento. Dentro de un calendario establecido por hombres, sí. Pero no está en la palabra. ¿Que es una oportunidad para recordar la muerte de Jesús? Indudablemente. Pero también lo es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo de los 365 días del año. No es un día especial, es un día más en el tiempo de Dios. Y es un día más en la historia de nuestra vida. Ahora, para muchos es un día especial. ¿Por qué? Porque van a salir las cofradías a las calles, con los tambores, y en algunos lugares, sobre todo en Andalucía, con lo que llaman saetas. ¿Sabéis lo que son, no? No es solamente una flecha, es un canto de adoración, de alabanza,
a la imagen del Cristo, de la Virgen, que en ese momento está la cofradía pasando. Y es tan emocional que decenas y decenas de personas lloran al ritmo de los tambores, al paso de la imagen, al escuchar una saeta. Pero yo me pregunto, ¿eso es fe real? ¿O es solamente una pasión por una tradición que no transforma vidas? Vuelvo a repetirlo. Toda esa emoción, todo lo que se hace, ¿es fe auténtica y fe real? ¿O solo es pasión por tradición o por una fiesta? Que dependiendo del país se celebra de una manera o de otra manera. Y nosotros lo vemos como devoción. Pero cuando termina la semana y la gente vuelve a la rutina, vuelven a vidas que no han sido transformadas. No sé si me explico. Pero es que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos ser apasionados con los cultos, apasionados con la alabanza y con la adoración, apasionados por ser consumidores de predicaciones. Y cuando la pasión se va, volvemos a la rutina de nuestra conducta de siempre, de nuestro lenguaje a veces irreverente y soez, por usar algunas palabras de siempre, sin haber habido ningún cambio en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es fe? La fe real es esa confianza de la que hablamos el otro día en Dios que cambia nuestras vidas y hace que seamos diferentes. Amén. No estoy criticando ni juzgando, y lo digo con todo respeto a los que creen de forma diferente a la que yo creo o muchos de nosotros creemos. Mi mensaje hoy es el siguiente. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y vamos a leer toda la conversación que Dios tuvo con un hombre llamado el Nico para los amigos, Nicodemo. ¿Os acordáis la historia? Para mí es uno de mis personajes favoritos de la palabra, el Nico. ¿Sabéis que aparece 3 veces, 3 pasajes diferentes, Nicodemo? Y siempre aparece con la misma coletilla. Y vamos a verlo. Dice, había un hombre, Juan 3:1, de los fariseos que se llamaba Nicodemo. No era cualquier hombre. Dice que era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Y sabéis, me hace gracia este pasaje. ¿Por qué? Porque Juan, porque el único evangelio donde aparece Nicodemo es el evangelio de Juan, cada vez que lo nombra, y lo nombra 2 veces más, en 2 ocasiones diferentes. O sea, una está en Juan 7, versículo 50, y Juan 19, versículo 39, y siempre dice Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, las 3 veces. Así que se quedó con el apodo de el que vino de noche. Dice, este vino a Jesús de noche, volvemos al versículo 2, y le dijo, Rabí, a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. Impresionante lo que le dice, ¿eh?
¿Cómo no se puede creer en aquel de quien sabemos que ha venido de Dios? Está hablando un rabino, está hablando un principal entre los judíos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y las señales eran obvias. Son las mismas señales que Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan en la cárcel estaba dudando de si realmente aquella persona, su primo, a quien él había bautizado, era el Mesías o no era el Mesías. Y Jesús no va a ver a Juan a la cárcel, pero sí le dice a los discípulos: id y haced saber a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Nadie que no hubiera venido de Dios podía haber hecho tales señales. Y son las mismas señales que Nicodemo le dice. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde, ¿estás conmigo? Y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es como si Mark, cuando tenga 20 años, decide volver al vientre de su madre. Me imagino a Maribella quieto parado. Dice: ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, por segunda vez, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a salir? O sea, volver a nacer. Y Nicodemo no entendía. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, no te maravillas, porque te he dicho que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo quiero ser así. Cuando quien me dirige y me guía es el Espíritu de Dios. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, no recibí mi testimonio. Y Jesús le sigue diciendo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, apuntando a su muerte, Jesús en la cruz dijo: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de nacer de nuevo es creer de verdad, de todo corazón, en el Mesías que vino a morir por nosotros. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Conocéis este versículo? De memoria. Pero dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y esto es lo que quiero dejar en esta mañana. Dios no nos condena. Y a ver si lo puedo explicar. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y porque sus obras son malas. Por eso los hombres no quieren venir a la luz, porque prefieren andar en sus malas obras. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Mi pregunta en esta mañana: ¿qué es lo que yo hago? ¿Hago lo bueno de acuerdo a los valores del reino o hago lo malo de acuerdo a los valores de esta vida? Porque si conozco lo bueno y no lo hago, entonces es que aborrezco la luz y no voy a la luz. ¿Sabéis? Cuanto más oscura o más densa es la oscuridad o son las tinieblas, más resplandece la luz. Sí, para verlo visualmente deberíamos de apagar todo esto. Si yo ahora encendiera una cerilla, por ejemplo, o una vela, con esta luz se vería la vela, pero no resplandecería. De la misma forma que resplandecería si estuviera el local totalmente apagado y las entradas tapadas. Esa luz se vería de una manera bárbara. Y esa es la forma en la que Dios quiere que tú y yo brillemos. Que nuestras obras alumbren en un mundo de tinieblas. Que nuestra fe, acompañada por nuestras obras, porque Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, alumbre en un mundo de tinieblas. Dios no condenó ni ha condenado al mundo jamás. Lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo es amar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios ha hecho es amar a la gente, es amar a la humanidad, es amarnos. Entonces, ¿quién condena? Es el mundo, es el ser humano, con sus decisiones y sus hechos, que se condenó a sí mismo. Y todo empezó cuando el ser humano le dio la espalda a Dios y el ser humano en Edén empezó a establecer lo que según su criterio está bien y está mal. Su espalda, darle la espalda a Dios, en pocas palabras decirle a Dios, no te necesito, es lo que condenó al ser humano. Y la pregunta es, si Dios amó al mundo y envió un Salvador para rescatarle, entonces, ¿por qué nosotros, desde nuestra posición de cristianos, condenamos al mundo en lugar de salvarlo a través de Jesús? No sé si me he hecho bien la pregunta o se entiende bien lo que quiero decir.
Somos muy rápidos en condenar a la gente de nuestro alrededor. Pero Dios Él nunca nos pidió que los condenáramos. Lo que nos pidió es que les anunciáramos el Evangelio para que fueran salvos. Y lo que nos pidió es que los amáramos. No importa el color de la piel, no importa la casta o el color del dinero, no importa la religión, ni siquiera importa lo que hubieran podido hacer en su maldad. Lo que Dios a nosotros que le hemos conocido nos pidió fue que le amáramos. Que les amáramos. Y hasta que no les amemos, vamos a seguir encerrados entre cuatro paredes. Tiene que llegar el momento en que nos apasionemos con la gente, que les amemos y que el amor por la gente sea tan fuerte que en nosotros arda el deseo de hablarles de Jesús. Jesús, un nombre. Te quiero pedir que lo repitas conmigo. Di Jesús. Con convicción. Di Jesús. Con autoridad. Di Jesús. Con fe. Di Jesús. Creyendo en Él. Di Jesús. ¿Qué dice la Biblia de ese nombre? Dice muchísimas cosas, pero yo he escogido dos en esta mañana. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Si no llegamos a creer esto y seguimos pensando que el ser humano se puede salvar por otro medio, estamos faltándole a la verdad de Dios y a la palabra de Dios. Y esto no es fanatismo religioso, es fe en un Dios que ha amado a la humanidad antes de crearla, ya nos amaba. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el nombre de Jesús no es Cristo. Cristo significa ungido. Mesías es un título. Su nombre es Jesús. Amén. Le podemos llamar Jesucristo o Cristo o Mesías, lo que queramos. Y es verdad, y tenemos razón. Pero su nombre es Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel. Jesús, que significa el Salvador. ¿Sabéis quién le dijo, a quién dijo que tenía que llamarse Jesús? ¿Gabriel a quién? A José. Luego lo leéis. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le llamarás Jesús. Amén. Realmente da igual a quién se lo dijera. Pero José tenía que estar de acuerdo con María para ponerle un nombre. ¿Cómo le llamaremos? Jesús. ¿Por qué José? Porque me lo ha dicho un ángel. Y punto. Bueno, no sé si fue así, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, no nos podemos avergonzar del nombre de Jesús. Y si yo digo, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, ¿es fanatismo hacer esa declaración? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Es más, si alguien nos está visitando por primera vez, es la primera vez que vienes a una iglesia evangélica, a mí me gustaría quitarle el apellido de evangélico.
Sí, bueno, pero eso es otra historia. No quiero entrar en esos berenjenales porque nos podemos confundir. Somos cristianos evangélicos por llamarnos de alguna manera. Somos discípulos de Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Aleluya. Pero supongamos esto, tú que a lo mejor estás dudando. Si yo estoy equivocado o estamos equivocados, el día que muera, ¿qué perdemos? Nada. Pero si esta declaración es verdad y tú no lo crees, lo pierdes todo el día que mueras. No sé si me lo he dicho bien. Supongamos que estamos equivocados y que Dios no existe y que Jesús no es el Salvador. Hemos estado toda nuestra vida, los domingos, aquí por la mañana, alabando, adorando a un Dios que no existe. Supongamos, yo creo que sí que existe. Es un suponer. No quiero bromear. No pierdo nada. Habré pasado unos buenos ratos con mis hermanitos, unas buenas comilonas cuando tenemos la comida de las naciones, pero no pierdo nada. Pero ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si Dios es real? ¿Y si el único camino para llegar a ese Dios es Jesucristo? Y a mí me han enseñado otros dioses, otros caminos. El día que muera, se acabó la oportunidad y lo habré perdido todo, porque abriré mis ojos en un lugar lejos de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, en esta mañana estamos aquí para anunciarte y anunciarnos los unos a los otros que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y no es pronunciar su nombre, no es algo mágico, no es una varita mágica, es que lo hacemos en su nombre, con la autoridad que Él nos ha dado y con lo que Él representa. Rey de reyes, Señor de señores, Creador, majestuoso, todo lo que podamos, es Él, es Jesús. Para ir concluyendo, sabéis que esto no significa nada, ¿no? Filipenses 2, 9 y 11. Vamos a leerlo. Me encantaría que pudiéramos de verdad recibir. Yo creo que es una palabra que el Señor quiere. Filipenses 2, Valencia 0. No, Filipenses 2. Dice, versículo 5, vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros me vienen demasiados pensamientos a la mente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay un programa en la televisión que no he visto y no me gusta sin haberlo visto. Es que determinadas personas deciden cuál ha sido en la historia de España el español más influyente o más famoso. Y ahí se nombraron un montón de nombres. Rafael Nadal, Cervantes y no sé qué nombres más. Colón y no sé qué nombres más. Pues sabes, yo te anuncio un nombre que es por encima de todos esos. El nombre más famoso de la historia. El nombre que ha separado los tiempos, porque hay un antes de y un después de. Se llama Jesús. Y ese nombre
es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, wow, me encanta, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, principados, ángeles, arcángeles, pero hasta los principados caídos, demonios, diablos, ante ese nombre, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, para gloria de Dios Padre. No sé si sabéis que declarar en tiempos del apóstol Pablo Kyrios a alguien que no fuera el César era delito de muerte. ¿No sabéis? Porque el único Kyrios, Señor, para los romanos y para todo el imperio romano era el César. Entonces, si alguien confesaba con su lengua que Jesús era el Señor, se exponía a ser, ¿qué? Condenado a muerte. Pero esta palabra dice que el único Kyrios de verdad es Jesús. Por encima de todos los Kyrios que se han ido nombrando a lo largo de la historia. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Castellano, el inglés, el vasco, el catalán, el valenciano, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y el apóstol Pablo no para ahí. Dice, por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos leído, a lo que os he escrito, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, por lo tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luz en el mundo, asidos de la palabra de la vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y vamos a leer hasta aquí. O sea, por el hecho de que Jesús es el Señor, nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto no es moco de pavo, porque es muy fácil venir aquí y cantar, tú eres el Señor de mi vida. Pero eso tiene que ser una realidad, no solo una canción emocional, sino una realidad. Así que, hermanos míos, seamos como Él. No sé qué hora es. Hagamos ver al mundo sus defectos a través de la luz. O sea, hagamos ver al mundo sus defectos a través del amor, del perdón, de la generosidad, de la humildad, de la mansedumbre, amándonos los unos a los otros como Cristo nos amó y amando al prójimo de la misma forma que nos gustaría que nos amaran a nosotros. Y por encima de todo, amando a Dios, que es el creador de todo lo que existe, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro ser. Lo dicho, cuanto más intensas sean las tinieblas, más brilla la luz. Y la pregunta es,
Las tinieblas que hoy cubren al mundo no están siendo más densas que nunca. ¿O es normal que alguien se meta en un teatro con una metralleta o un subfusil y empieza a matar niños, mujeres, o que los poderosos envíen a jóvenes al frente solo por el capricho de sus propios corazones? Por eso la Iglesia tiene que resplandecer como nunca en medio de un mundo que cada vez está más sumiso en tinieblas. Y la única respuesta que el mundo tiene eres tú y soy yo. Por eso yo tengo que resplandecer, porque es lo que Dios espera de mí. ¿Estás conmigo? Termino. Arrojemos luz en medio de las tinieblas, a través de una vida diferente, no religiosa, sino diferente, amando, ayudando, perdonando. Que la luz de Dios y Jesús sea visto a través de nuestros hechos y de nuestras vidas. Jesús lo hizo y lo hizo bien. Y hay un pasaje que me gustaría terminar leyendo que hace que me enamore más de Él. Y que es el carácter de Dios en acción. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Espero que no me haya equivocado de la cita. Sí, 1, versículo 1, 8:1. A veces estoy con el iPad aquí y con el móvil, que tengo la predicación aquí. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Y mientras que él está enseñando, dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Se importaba 3 pimientos la mujer. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, como yo, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, no, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Wow! Ninguno. Hermanos, que esto sea así entre nosotros. Que ninguno
condene más a otro. Que ninguno condene más a otro. Que ninguno de nosotros condene a los demás y agarre piedras para tirárselo. Ni yo te condeno. Fueron palabras de Jesús a una mujer adúltera, pecadora y culpable. Fueron las palabras del Rey de Reyes, el Rey del universo, creador de todo lo que existe. Palabras del Dios que hizo al ser humano y que se hizo hombre por amor a nosotros. Y si Él no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Vete y no peques más. Enseñemos a la gente sus errores para que los corrijan, para que se aparten de ellos, pero no usemos esos errores para condenar a nuestro prójimo. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Y lo más importante, mi última frase, o mis dos últimas frases, lo más importante, y esto va para alguien en esta mañana, si Dios no me condena, sino que me ha salvado a través de Jesús, ¿quién soy yo para condenarme continuamente a mí mismo? No sé si he dicho bien la frase. Si Dios a mí no me condena por lo que he hecho, ¿quién soy yo para condenarme a mí mismo por lo que he hecho? Si Él me ama, ¿por qué continuamente estoy reprochándome todo lo que he hecho de mal? ¿Por qué no creer en su amor? ¿Por qué no creer en Jesús? ¿Y por qué nos cuesta tanto creer que Dios nos ama a pesar de lo que hayamos dicho, visto o hecho? Si Él no me condena, ¿quién soy yo para condenarme a mí mismo? Espero que esta palabra sea para alguien que la necesite en esta mañana. Hay muchos creyentes que no levantan cabeza porque viven condenándose continuamente por lo que un día hicieron. Pero Cristo vino y te salvó. Deja de condenarte. Cree en el amor de Dios. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y quiero terminar primero retando a todos los que estamos aquí a decir sí a Jesús. A decirle: Jesús, si es verdad tú existes, a pesar de mis dudas, ven a mi vida. Ven a mi vida. Revélate a mi vida. Y Él lo va a hacer si eres sincero en tu corazón. Yo quiero darte las gracias, Padre, por la vida que nos has dado, por permitirnos en esta mañana estar en este lugar. Me ha encantado lo que hemos cantado, pero lo que más anhelo es que te encantara a ti también. Eres el amor de nuestra vida. Eres lo más grande que nos ha ocurrido. Señor, si tú no estuvieras, pues mi vida no tiene sentido. Mi existencia no tiene sentido. Nacer para morir, ¿qué sentido tiene? Pero quiero darte las gracias porque nacemos para vivir y vivir contigo eternamente. Y te estaré eternamente agradecido por haber permitido un día que yo creyera en Jesús. Por eso yo y los que están conmigo aquí en esta mañana te decimos, Dios, que te amamos. Y te pedimos que nos ayudes a llevar este mensaje a la gente de nuestro alrededor, que viven y se comportan como se comportan porque no te conocen y necesitan la luz del cielo. Ayúdanos, Señor, a resplandecer como luminares en el mundo y a vivir como
como tú viviste, Jesús. Muchas gracias. Amén.